esta conversación de hoy está precedida de dos charlas que realizó Juan Guillermo Garcés. La primera de ellas tuvo que ver con el proceso geológico que se dio para la conformación de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena. En la segunda es de los habitantes de la... Esas fueron las dos charlas de Juan Guillermo. Y Fernando nos estuvo conversando sobre la importancia estratégica que tiene la Mojana. Y en esas charlas surgió una conclusión bien importante, y es la que tiene que ver la importancia del agua para la vida y la necesidad que hay de tener en cuenta el agua para la organización territorial y la elaboración de los planes estratégicos por regiones. Toda vez, profesor González, que las charlas esta, una de las conclusiones clave que nos da es precisamente la de que existe una gran diversidad de todo orden en el país, pero resulta que esa diversidad está dada en cierta forma como digamos está llena de una inequidad, que son de las cosas que queremos conversar con usted. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Tuve el placer, porque fue realmente un placer, oír las dos charlas de Juan Guillermo. Quiero comenzar con esta foto de la Mojana para agradecerle a Fernando y a Juan Guillermo. A Fernando por el trabajo que hizo conmigo en planeación. Yo creo que Fernando me permitió conocer a mí de manera indirecta un mundo absolutamente apasionante. Y esta foto de la Mojana es una especie de agradecimiento a Fernando y a Juan Guillermo. Desgraciadamente con Fernando teníamos pensado ir a la Mojana desde Planeación Nacional, pero por esos días salí de Planeación. En la intervención de hace 15 días, Juan Guillermo hizo referencia también al plan de desarrollo. La semana pasada ustedes terminaron discutiendo un tema que es absolutamente crucial, y es cómo transformar estas ideas en política pública. Juan Guillermo hacía referencia a su experiencia en Río Claro. Mencionaron ustedes a Mario Calderón, a Elsa Alvarado con su experiencia en Sumapaz. Yo fui gran amigo de Mario. Y Mario en ese sentido tenía una visión que para ese momento uno puede decir era profética. La conservación del páramo y estas iniciativas privadas de conservación. Pero también Fernando hacía una intervención al final de la sesión pasada. Y Juan Guillermo también hacía el comentario, Luis también. Estas iniciativas privadas son bastante buenas, pero no son suficientes. Es decir, si el Estado no toma una posición, y creo que en esto Fernando fue absolutamente claro, si el Estado no toma una posición de darle importancia a estas dimensiones, de hacer una política pública que permita conservar los páramos, que permita transformar la deforestación. Para una ciudad como Bogotá no tiene ningún problema, para Bogotá no es ningún problema entregarle 3 salarios mínimos a todos los hogares de Sumapaz y convertirlos en guardabosques, y que los jóvenes de Sumapaz aprendan no a sembrar papa ni a ordeñar vacas, sino que aprendan a manejar frailejones,
y que aprendan toda la tecnología y la biología inherente al frailejón. Entonces yo quiero insistir en ese punto. Yo creo que el plan de desarrollo, en esto con Fernando hemos sido absolutamente claros, es una revolución, en el sentido de que ningún plan de desarrollo, también lo mencionó Juan Guillermo en la charla de hace 15 días, ningún plan de desarrollo había puesto el tema del territorio como eje del plan. Yo me he desahogado varias veces con Fernando. Es increíble que Petro hace 15 días, hace 3 semanas tal vez en Caracol, esté diciendo que el plan de desarrollo no es su programa de gobierno. Para mí es inconcebible. Pues yo no conozco, Juan Guillermo, yo no sé si usted lo dice, si algún presidente ha renegado de su plan de desarrollo. Mire, eso es absolutamente inaudito. A mí me impresionó también que Susana Muhammad, siendo ministra de Medio Ambiente, no se hubiera apropiado este plan de desarrollo. Entonces, cuando yo los oía a ustedes, pues obviamente la primera charla de Juan Guillermo, recordando pues todos estos procesos complicadísimos geológicos, la formación de las cordilleras, la formación de todas estas montañas andinas, pues obviamente yo estoy lejos de todas esas reflexiones. Entonces yo lo que quiero compartir con ustedes son ideas que, como les digo, he discutido muchísimo con Fernando, y decir, mire, aquí hay una hoja de ruta que perfectamente es compatible con lo que ustedes comentaron en la última reunión, y que desgraciadamente ni el presidente ni los ministros asumieron como su estrategia de desarrollo. Entonces voy a ir avanzando en la presentación. Ahí están viendo, ahí cambié. Luis, ¿están viendo? El plan de desarrollo tiene este título, que es un título de Petro. El Petro realmente le propuso a este país una lógica distinta. A mí me gusta mucho el libro de Hernando Gómez, yo no sé si ustedes lo han leído, La evaluación del gobierno de Petro. Y Hernando dice, mire, Petro cambió este país en 2 perspectivas. La primera, modificó el lenguaje. Y la modificación del lenguaje es esta. Es decirle al planeta Tierra, los activos ambientales que este país tiene son de la humanidad. Ese mensaje de Petro es brutal, es brutal. Y por lo tanto la humanidad es responsable de la Sierra Nevada, la humanidad es responsable de la conservación del litoral pacífico. Eso es una maravilla. Ningún plan de desarrollo lo había dicho. Un día en un consejo de ministros le dije, presidente, su mensaje es ese. Ese es su mensaje. Y con esa ironía me dijo, eso es muy poquito. Le dije, eso es una revolución. Y el segundo elemento que menciona Hernando y que yo comparto con él es el tema de la recuperación de la voz de los nadie. Y entonces dice Hernando, pues la popularidad de Petro, que todavía se mantiene,
es porque así no haya resuelto los problemas, los nadie sienten que de alguna manera la voz de ellos está expresada a través de Petro. El DANE publicó ayer los datos de pobreza, la pobreza extrema, que es la posibilidad de adquirir la canasta de alimentos, 238.000 pesos mensuales. En este momento Colombia tiene 4.900.000 pobres, 4.900.000 en pobreza extrema. Pero en el 2017 tenía 4.700.000. Es decir, entre el 2017 y hoy, la pobreza extrema ha subido. Petro bajó la pobreza después de la pandemia, porque la pandemia la llevó muy alto. Pero cuando usted compara 2017 con 2025, la pobreza extrema ha aumentado. Pero eso es nadie que no han resuelto sus problemas, que no lo resolvieron con Petro, que empeoraron la salud con Petro. Todavía sienten que Petro expresa sus sentimientos. Y entonces esos dos puntos que menciona Hernando, el tema ambiental y el tema de los nadie, pues yo creo que son aportes fundamentales de Petro. Yo estuve en el lanzamiento del libro de Cecilia López. El título del libro es Si Petro es una pausa. Y Cecilia coincide un poco con Hernando en eso. Petro no es una pausa. Petro planteó problemas que cualquier presidente nuevo, cualquier gobierno nuevo, tiene que asumir de alguna manera. La conclusión del libro de Cecilia es: Petro no es una pausa. Entonces quiero rescatar esta afirmación de Petro porque es muy audaz. Cuando yo oía a Juan Guillermo, a Luis, a Fernando la vez pasada, decía: toda esta maravilla de la Mojana, toda esta maravilla del Gran Río de la Magdalena, del Cauca, es una riqueza del planeta. Y entonces Petro invita con dignidad a que nosotros defendamos esos activos ambientales. Y este es un punto que me parece absolutamente crucial. También la semana pasada, usted hacía referencia a las PETAR. ¿Cuántas veces Fernando me dio el cuento de que uno de los propósitos de política pública debería ser modernizar todas las PETAR? Eso vale 22 billones de pesos. Pero en regalías durante el cuatrienio tuvimos 47 billones de pesos. A mí no me pueden decir que no hay plata para modernizar las PETAR. Todas las PETAR del país. Y les cuento una anécdota para que ustedes vean lo segmentada que está la mente colombiana en estos temas. Después del plan de desarrollo me invitaron los congresistas del Atlántico, coordinados con Fincho Cepeda, a una reunión en Barranquilla. Y los congresistas del Atlántico comparaban la inversión del plan de desarrollo anterior con la inversión de este plan de desarrollo. Y me decía Fincho:
ustedes nos quitaron plata. Yo le digo a Fincho, ¿por qué no ha sumado la petarca NOS? ¿Por qué no ha sumado los 13 billones de la petarca NOS? Juan Guillermo hacía la referencia la vez pasada. El río Bogotá es el gran contaminante del río Magdalena. Pero lo más sorpresivo es que los parlamentarios del Atlántico no sienten que la petarca NOS es un proyecto del Atlántico. Es una segmentación de nuestra mente. Es una departamentalización de la inversión. Y entonces, ¿qué dice el plan de desarrollo? Pues que la geografía importa. Mire, esta frase puede sonar para ustedes obviamente una estupidez. Es decir, para Juan Guillermo, para cualquiera de ustedes, para Fernando, para Luis, para cualquiera de ustedes, esta frase es una estupidez. Porque es evidente. Pero para los economistas de este país no existe la geografía. Miren el marco fiscal de mediano plazo que presentó ayer el ministro de Hacienda. Ahí no hay regiones, no hay ríos, no hay agua. Los marcos fiscales de las ciudades y de los departamentos reproducen toda la lógica del marco fiscal del Ministerio de Hacienda. El marco fiscal de Bogotá no mira las aglomeraciones. El marco fiscal de Barranquilla no mira la aglomeración, no mira el río Magdalena. La enseñanza de la economía es sin geografía. Los ministros de Hacienda no saben dónde están los ríos. Por eso esta frase casi que en un grupo como ustedes parece una frase absolutamente estúpida. Pero esta frase, por evidente que sea, no está ni en la enseñanza de la economía, ni en la mente de los economistas. No hay ríos, no hay aglomeraciones, no hay densidades, no hay distancias. El marco fiscal de mediano plazo se hace con funciones de rendimientos decrecientes, olvidando que la aglomeración genera rendimientos crecientes. Entonces me parece que este tema es absolutamente crucial. Y el plan de desarrollo tiene una hipótesis. Una hipótesis que es absolutamente novedosa en este país. El principal problema de Colombia no es la corrupción. El principal problema de Colombia no es la institucionalidad, como dice Acemoglu y Robinson. El principal problema de Colombia es el ordenamiento del territorio. Ese es el principal problema de política pública. Que tiene su expresión dramática en Bajo Calima, en Cañón de Micay, en el Catatumbo.
Con Fernando visitamos la mina de oro de Uriticá. 3.000 topos metidos en esa montaña. El dólar está cayendo. Y entonces el activo más demandado en estos momentos es el oro. $5.300 la onza. ¿Cómo lucha usted con la minería ilegal? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estábamos con Fernando y salíamos de la mina de Uriticá, digo a Fernando, ¿qué hacemos? Yo he dirigido muchas tesis en las universidades y he conversado con colegas. Cuando usted hace una tesis y se gradúa el joven estudiante, pues usted toma un vino a la salida y lo felicita. Pero cuando usted está en planeación nacional y los chinos le cuentan cómo hay 3.000 topos metidos en esa mina, yo le digo a Fernando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bala, como dice Abelardo, paz total, como dice Cepeda, ¿qué hacemos? Nosotros tuvimos una ventaja en planeación y en este gobierno, que nunca fuimos ingenuos. Y nunca dijimos, esto se soluciona fácil. El principal problema de Colombia es el ordenamiento del territorio. No es la situación fiscal, no es la política monetaria, no es la corrupción, es cómo ordenamos este caos que existe en materia territorial. Y entonces, desde el punto de vista metodológico, que esto para ustedes también puede sonar evidente, es la distinción entre riesgo e incertidumbre. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se presenta cuando yo puedo construir funciones de probabilidad. Los primeros estadísticos lanzaron una moneda todo el día. La estadística no llegó a la conclusión de que la probabilidad de que caiga cara o sello es un medio porque le ocurrió, sino porque lanzaban monedas todo el día y iban apuntando. Cara, 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 sello, sello, cara, sello. Y después de un día decían, parece que esto se acerca a un medio. Lo mismo con el lanzamiento de dados. Yo puedo construir funciones de probabilidad cuando los eventos se repiten. Y entonces yo tengo, en el caso de un dado, una certeza de un sexto con el 99,99999% de probabilidad. Ahora, cuando me voy alejando de las posibilidades de repetición, cuando yo entro a la bolsa y una acción, la acción de Bavaria, cualquier acción se va repitiendo, ahí la probabilidad ya no es .9999,
si no es 0.85. Cuando yo me voy a carrera de caballos, pues todos esos porcentajes van disminuyendo. Y cuando me voy al fútbol, siempre que Maradona juega de tal y tal, o siempre que Messi juega de tal. Entonces empiezan los locutores a inventarse improbabilidades. Siempre que Colombia juega lloviendo, entonces inventan unos... Pero ya usted empieza a entrar en el mundo de la incertidumbre. ¿Y qué es el mundo de la incertidumbre? Un mundo donde usted no puede construir funciones de probabilidad, porque los eventos son únicos. ¿Qué es un evento único? Trump. ¿Qué es un evento único? Netanyahu. ¿Qué es un evento único? Petro. Y los temas ambientales son eventos únicos. Por lo tanto, no se pueden construir funciones de probabilidad. Vuelvo a decir, esto puede ser absolutamente evidente para ustedes. Pero es que en economía construimos funciones de probabilidad de eventos que son únicos, que son irrepetibles. Entonces a uno le da pena con personas como ustedes decir esto, porque los economistas somos tan estúpidos que construimos funciones de probabilidad frente a eventos que son únicos. Y somos platónicos. Esta es una frase de Taleb. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Taleb, que es una maravilla. El cine negro, que es un homenaje a Popper. Nunca diga todos los cines son blancos. ¿Por qué? Porque en Australia le aparecieron cines negros. El libro de Taleb se llama El cine negro. ¿Qué es la platonicidad? Es la ingenuidad absoluta de estas mentes que nos hacen pensar que entendemos más de lo que en realidad entendemos. Es una miopía. Y en ciencias sociales esto es fatal. Miren la expresión de la estupidez humana. El marco fiscal de mediano plazo, que acaba de presentar el ministro de Hacienda. Este es el marco fiscal que se presentó hace 3 días. ¿Cuál es la gran estupidez? Miren que esto va hasta el 2037. Y para usted establecer este marco fiscal de mediano plazo, usted tiene que adivinar el precio del petróleo en el 2037. Usted tiene que adivinar el precio del dólar en el 2037. Sobre esto construimos la regla fiscal. Sobre esto decidimos el tamaño del Estado y la dimensión del gasto público. Vuelvo a decir, somos tan estúpidos de pensar que frente a Irán, frente a Netanyahu, frente a Petro, frente a Trump, podemos adivinar el precio del petróleo en el 2037. Los marcos fiscales siempre nos hemos equivocado. Standard & Poor's siempre se ha equivocado.
Entonces Taleb tiene una frase que es muy bonita. Taleb dice, cuando usted va donde un brujo, porque esto es un ejercicio de brujería, cuando usted va a un brujo, dice Taleb, y el brujo le dice, apreciado Fernando, en 6 meses usted se va a enamorar. Usted a los 6 meses vuelve donde el brujo, donde la bruja. Y le dice, yo no me enamoré y nadie se enamoró de mí. Usted se equivocó. ¿Qué le dice el brujo a la bruja? Yo no le dije eso. Usted sí me lo dijo. Yo no se lo dije. Usted me entendió mal. Taleb dice, miren, los economistas somos tan estúpidos, que publicamos las proyecciones. Y siempre nos equivocamos. El marco fiscal de Colombia, el marco fiscal de Estados Unidos, y está en Arampurs. Pero dice, ya hay una estupidez de los economistas que publican. Pero la estupidez es mucho mayor de los gobiernos y de los ciudadanos que le siguen pidiendo a los economistas que digan cuándo van a cerrar el déficit fiscal. Miren esta novela. Miren esta novela. Es la novela que monta Germán Ávila, pero es la novela que muestran todos los ministros de Hacienda. Entonces Germán Ávila nos dice, sí, yo tengo un déficit que en el 2025, cuando hicimos el marco fiscal, era de 6,2, ahora es de 5,3. Pero yo les prometo que en el 2037 va a ser de 2,7. Y yo no sé, esto jamás a un ambientalista le ocurre semejante estupidez. Pero bueno, sobre esto construimos los marcos fiscales, sobre esto construimos la regla fiscal, y el que diga que esto no es cierto, pues lo regañan. Hay un texto que yo lo recomiendo, se los puedo mandar con Fernando, que es un texto del Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de bancos, y tiene un texto maravilloso, que es el cisne verde. ¿Por qué el cisne verde? El cisne, porque es un homenaje a Taleb, al libro de Taleb, El cisne negro, que es finalmente un gran homenaje a Popper. ¿Y por qué verde? Por el tema climático. Ahora, ¿qué dice el Banco de Pagos Internacionales? Mire, la función de los bancos centrales no es mover la tasa de interés. La función de los bancos centrales tiene que ser la financiación de la economía verde del futuro. Esa debería ser la pelea de Petro con el Banco Central. El Banco de Pagos Internacionales es el banco de bancos centrales. Mire, esto no es un loquito el que está diciendo eso. Cuando Juan Guillermo hablaba de Río Claro la vez pasada y hablaba de Sumapaz, pues yo decía, son proyectos micro, intrínsecamente interesantes. Pero es que la financiación de la economía verde es un tema de los bancos centrales. Elon Musk ahora llegó al $1 billón con 12 ceros. El billón de nosotros de 12 ceros. ¿Cómo financiamos esto?
Pues cobre el 40% de impuesto de renta a Elon Musk y ya. Cóbrele 20% de impuesto de renta a Amazon, a Google. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Banco de Pagos Internacionales. Entonces, claro, cuando yo oigo a Juan Guillermo hablar del experimento de Río Claro, yo digo, pues el mundo tiene la plata para avanzar en la economía verde. Pues no vamos a los recursos. Oswald dice, en el último informe en Davos, Oswald dice, mire, el cuerpo humano, el cuerpito humano no es capaz de gastarse 10 millones de dólares, porque no se puede montar al mismo tiempo en 3 aviones, porque no se puede montar al mismo tiempo en 3 yates. Ningún ser humano debería tener más de 10 millones de dólares personales, porque el cuerpito no es capaz de gastárselo. Es que el ser humano tiene un cuerpito muy limitado. Usted no puede tomar todas las botellas de whisky. Usted tiene que tomar un poquito de whisky. Escoge el más caro, escoge el más caro. Nunca se puede gastar 10 millones de dólares. Entonces, en lugar de esta estupidez, pensemos en el cisne verde. Y entonces le recomiendo, fíjense en el subtítulo, la banca central y la financiación estable en la edad del cambio climático. Es decir, el Banco de Pagos Internacional está proponiendo otra cosa. Yo le decía a Fernando varias veces, que yo con Fernando me desahogo. Estas deberían ser las peleas de Petro, estas. Pero Petro anda en otras cosas, pone a pelear con Thomas Greb. Peleas absolutamente estúpidas. Entonces, miren esta gráfica. Entonces, claro, hay que cambiar la metodología. ¿Y qué es cambiar la metodología? Pues pasar de estos modelos lineales absolutamente estúpidos. Obviamente yo en planeación decía que había que cumplir la regla fiscal. Diego Guevara, que lo nombrado ministro de Hacienda después de Ricardo Bonilla. Diego Guevara, que es un keynesiano, porque Keynes nunca estuvo de acuerdo con estas locuras. Keynes siempre defendió la discrecionalidad frente a las reglas. Diego Guevara, que siempre había predicado la discreción frente a la regla, el día que lo nombra ministro de Hacienda, le preguntan, bueno, ministro, ¿usted va a cumplir la regla fiscal? ¿Y qué es lo primero que dice Diego Guevara? Sí. ¿Qué tenía que decir yo en planeación? Que iba a cumplir la regla fiscal. Es que esto todo es loco. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos enseña la incertidumbre? Que usted tiene un movimiento de nada y usted no sabe qué va a pasar. Es decir, esto es un poco una lógica no lineal. Yo tengo un impulso en A, que es la causa, pero el efecto final, yo no sé qué va a pasar. Y en esto, todos los análisis climáticos son mucho más sensatos porque pintan escenarios. Ningún analista climático va a presentar esta estupidez. Lo que muestran son escenarios. Si usted es juicioso desde el punto de vista climático, pues la temperatura va a subir 1 o 2. Si usted no es juicioso, la temperatura va a subir 2. Entonces usted tiene escenarios distintos, pero jamás usted va a hacer esta línea absolutamente boba. Usted adivinando el precio del petróleo en el 2037, en el marco fiscal del año pasado,
en el año pasado, se decía que hoy el dólar debería estar a 4.400 pesos y el dólar anda a 3.500. El año pasado, si ustedes miran el marco fiscal del año pasado, es que a uno le da risa eso. Pero vuelvo a decir, como dice Taleb, los economistas son unos estúpidos que publicamos las proyecciones, pero más estúpida es la gente que se sigue pidiendo a los economistas que sigan proyectando. Desde el año pasado, hace 6 meses, hace 8 meses, el marco fiscal decía que el dólar iba a estar a 4.405 pesos y estamos a 3.500, pero bueno, yo no insisto más en eso porque... Entonces, ¿qué pasa? Pues empecemos a cambiar la lógica. En economía, por eso les digo, cuando yo les digo que es evidente que la geografía importa, yo les digo a ustedes, la geografía importa, pues ustedes me dicen, pues obvio que importa. Pues sí, pero no, en la economía no. La función de producción Cobb-Douglas, que es la función de producción que calcula el DANE, cuando el DANE calcula la productividad factorial o cuando el DANE hace todos los cálculos, cuando hacemos el marco fiscal de mediano plazo, la función de producción es el ingreso que es Y, es función del stock de capital y el número de trabajadores. Esa fue una función de 1928 de una pareja que es Cobb y Douglas. Y esta es la función que le enseñan a los jóvenes economistas. Los factores primarios entonces son el stock de capital, que es K, y el número de trabajadores. En el siglo XIX, esta función es de 1928. Es decir, a un joven economista le meten esto desde el principio, que los factores de producción primarios son capital y trabajo. En el siglo XIX, todos los economistas, Marx, Adam Smith, Henry George, Joan Stuart Mill, Ricardo, todos decían los factores de producción primarios no son el stock de capital y el trabajo. ¿Por qué no es el stock de capital? Porque el stock de capital se hace con recursos naturales y con trabajo. Entonces, los factores de producción primarios son recursos naturales y trabajo, que es la última función. El capital depende de recursos naturales y de trabajo. Y por lo tanto, el ingreso, el producto, depende de recursos naturales y de trabajo. Sin aire, sin fuego, sin agua, no hay máquinas. Por lo tanto, los factores de producción primarios no son capital y trabajo. Los factores de producción primarios son recursos naturales y trabajo. Ustedes me pueden decir, evidente. No. A los jóvenes economistas, desde pequeños, desde los 16 años, 17, 18, que entran a la universidad, los embrutecemos diciéndole que los factores de producción primarios son stock de capital y trabajo, que es la función Cobb-Douglas. ¿Y entonces qué significa eso? Que fue un esfuerzo que yo hice mucho en planeación, con resultados que yo diría pobres. Normalmente los economistas, y pongo un ejemplo simplemente, dicen que el empleo depende del ingreso y W es el salario. Yo hablo así gritado, siempre he hablado gritado. Y en planeación Fernando me va a decir, hay que meter geografía. ¿Y qué es geografía? Densidades y distancias. Por eso pinto una carretera ahí. La última vez que fui a Honda, hace un mes,
Honda, Bogotá, 133 kilómetros. Salgo de Honda a la 1 de la tarde y llego a Bogotá a las 9 de la noche. 133 kilómetros. Miren los análisis de empleo de los colegas. Oigan a Mauricio Cárdenas. Oigan a Juan Carlos Echeverri. Ninguno. Dice que un factor que impacta el empleo es la densidad y la distancia. El problema de costos logísticos es enorme. Entonces vuelvo a mi afirmación anterior. Ustedes me pueden decir, obvio que la geografía importa, obvio. Los economistas miran la primera función. El empleo depende del ingreso y el salario. No miran la segunda función. Hay una posibilidad que desgraciadamente Petro también desaprovechó, que fue el acto legislativo 0324. ¿Qué hacemos entonces? Con la dificultad, con la diferencia regional, mire, Juan Guillermo repitió 1000 veces en la última charla de hace 15 días, este país es diverso. Un homenaje que todos le hacemos a Falborda. ¿Cómo logramos convergencia regional? En las estadísticas, otra vez, de pobreza extrema que publicó el DANE ayer, la pobreza extrema en Manizales es 2%, la pobreza extrema en Quibdó es 32%. ¿Por qué la zona más rica del país? ¿Por qué el litoral pacífico? La zona más rica del país tiene la pobreza más alta. Yo no me acuerdo y le comenté a Fernando. En diciembre la gobernadora de Chocó, que es una mujer encantadora, después de que dice que Chocó es el municipio, el departamento más pobre, esa mujer se para furiosa. Dice, Chocó es el departamento más rico. ¿Cuándo vamos a cambiar las estadísticas? ¿Cuándo vamos a mirar la geografía? ¿Cuándo vamos a dejar de valorar todo en términos monetarios como lo estamos valorando ahora? ¿Y cuándo vamos a decir el Chocó es el departamento más rico de Colombia? ¿Cuándo vamos a cambiar esa perspectiva? El acto legislativo propone cerrar 3 brechas: la sectorial, la territorial y la brecha económica. Esto se presentó a finales del 2024, en diciembre. Petro dejó pasar de manera absolutamente irresponsable un año sin presentar la ley de competencias. Era la oportunidad de Petro de convertirse en estadista y no terminar siendo candidato. Petro optó por ser candidato. Como dice Cecilia López, optó por ser caudillo, no por ser gobernante. A Carlos Lleras le entregamos el Estado y Carlos Lleras transforma el Estado. A Petro le entregamos el Estado y Petro dice, no puedo manejar el Estado.
Y entonces de gobernante paso a ser candidato. Y renuncia a ser gobernante. Renuncia a ser estadista. No puedo manejar el Estado. Entonces me convierto en candidato. Tuvo un año para presentar la ley de competencias. Y la presentó en diciembre de la carrera. ¿Qué propusimos en planeación? Modifiquemos de manera sustantiva la clasificación de departamentos, de municipios. En el caso de los municipios, la ley 617, que es la que actualmente está vigente, comete el absurdo de poner 967 municipios en categoría 6. Metimos un artículo en el plan de desarrollo, el artículo 40, que permite modificar la distribución de los municipios. ¿Y qué dijimos? Si respetamos la geografía, si aceptamos la dinámica de aglomeraciones, Bogotá es única. Las grandes ciudades son otra categoría. Las ciudades aglomeradas son otra categoría. Y entonces, en la última columna, ustedes ven la clasificación que propusimos en planeación, que es la clasificación que se desprende del artículo 40. Y hay 5 categorías después de las ciudades aglomeradas. Y esas 5 categorías, las 5, tienen como elemento sustantivo densidades y distancias, es decir, geografía. Al Chocó, al Río Sucio, Chocó, al lado del río Atrato, usted no le transfiere recursos por población, sino por la riqueza ambiental. Las ciudades andinas, las ciudades del Caribe, tienen que transferirle recursos al litoral pacífico, a la Orinoquía de la Amazonía, porque ahí se genera el agua. Y estas ciudades son las que consumen el agua. No es un problema de distribuir recursos por población. Es un problema de distribuir recursos en función de los activos ambientales y de la conservación de activos ambientales. Bueno, esto es lo que les quería decir. Yo siempre grito, pero es que estos temas son absolutamente apasionantes. Y además con ustedes me apasiono más. Y entonces muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y yo creo que estos temas son... Y fíjense, es que yo los veía la vez pasada. Ustedes angustiados, ¿qué hacemos con política pública? Yo digo, aquí están los instrumentos de política pública. Ahora, ¿cuál es el instrumento de política pública de todo esto? El catastro multipropósito. Sin catastro usted no puede ordenar el territorio. No sabemos todavía dónde se acaba Santurbán. Discutamos. Un ambientalista radical lleva el páramo muy lejos. Un ambientalista menos radical trae el páramo para acá. Y eso es crucial, ustedes lo saben, para saber dónde puede hacer minería. Entonces discutamos todos esos temas. Sin catastro no puede haber ordenamiento del territorio. Afortunadamente el IGAD va relativamente bien. El IGAD va casi en el 50%. En el plan de desarrollo dijimos 70% de catastro. Pero bueno, yo creo que vamos avanzando. Yo obviamente uno quisiera que fuéramos más rápido, pero bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y yo creo que estos temas son apasionantes. Ahora a mí me preguntan a veces qué puede hacer el nuevo gobierno. Pues el nuevo gobierno lo que puede hacer, cualquiera que sea, es más o menos volver a recuperar esto, Luis. Es que, yo digo, esto no puede ser absurdo. ¿Qué tiene que hacer Abelardo? Pues seguir contra el catastro multipropósito.
Ahora, lo que pasa es que Petro se desespera. Petro se desesperó. Petro empieza a hablar en un consejo de ministros de que el planeta Tierra tiene que llevar la vida a Marte. Y es que el planeta Tierra tiene que llevar la vida a Marte. Y levanta uno la mano, presidente. Hay un pasito inicial que se llama catástrofe multipropósito. Claro, a Petro le provoca matarlo a uno, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hombre. Excelente. Es que cuando uno está hablando de cosas científicas también vale la pena emocionarse porque es parte claro, de la dinámica y del motor que tienen las cosas. No, es que esto es apasionante y yo creo que, pues yo creo que por ahí. No, yo sí creo, mire, finalmente Abelardo y José Manuel Restrepo han reconocido el plan de desarrollo más que Petro. Pero eso no quiere que yo vaya a votar por Abelardo, pero José Manuel Restrepo hizo estos días una defensa del plan de desarrollo increíble. Pero bueno. No. Bueno, señores. Juan Guillermo, usted tiene algo que decir, definitivamente. Sí, primero que todo, lo primero que tengo que decir es que cada vez que me ha tocado escuchar al doctor Jorge Iván González, me llena de pensamientos y de sabiduría de su experiencia en todos los campos. Y nos ha dado hoy una cátedra fabulosa. Yo pienso que empezó por una cosa importantísima, ordenamiento territorial. Y él al frente del DNP, como director del DNP, que debió haber estado los 4 años, no el año y medio primero, por Dios. Creo que ese fue uno de los peores errores del presidente Petro. No haber entendido el papel del DNP y el programa, todo lo que había de programa de gobierno con el eje del agua y el concepto de ordenamiento territorial. Cuando estuve en La Mojana, en el año 2002, que empecé a asesorar al DNP y empecé con todos los directores de planeación, lo primero que les dije, no podemos enfrentar el problema de las inundaciones de La Mojana y ese problema tan grave de La Mojana de toda la vida si no empezamos por el problema del ordenamiento territorial. Esta es una ecorregión dividida en 4 departamentos, 4 directores de planeación, cada uno por su lado. Por favor, llamemos a Planeación Nacional que nos articule. Y eso fue lo que hicimos. Y de ahí salió el programa de desarrollo sostenible de La Mojana después de 3 años de trabajar, 25 consultores que estuvimos. Y fue un inicio. Eso era la parte inicial. Pero el ordenamiento territorial fue fundamental. Y en esa época yo expliqué cómo el ordenamiento, ese concepto de ordenamiento territorial de la depresión momposina se tenía que extender a todo el país, revisar esa división anacrónica de la época colonial, atrasada de departamentos que dividen una región como el Magdalena Medio en 6 pedazos de departamento donde nadie administra, donde nadie planifica. Planeación Nacional tenía la oportunidad, y creo que esa es la misión de Planeación Nacional. Con el doctor, el director de planeación de esa época, que estuvo como 20 años, me apoyó muchísimo, él entendió, y trabajamos el ordenamiento territorial, porque acababa de salir la ley de ordenamiento territorial, creo que en el 99, y empezamos a hacer los EOT y los POT. Yo creo que ese es el gran aporte que nos hace el doctor Jorge Iván esta noche, y que esto es necesario, esto lo tiene que tomar, sea el gobierno que sea un Cepeda, sea un Abelardo, y lo tienen que tomar los próximos gobiernos durante 30 o 40 años. Es que ese es, para mí, eso es lo que Jorge Iván González, una vez hablando con él en Bogotá, decía, es que tenemos que hacer planes de desarrollo y para 40 años, para 50, esto cada 4 años no vamos a ir a ningún lado.
quería rescatar eso, agradecerle al doctor Jorge Iván todo esto que nos ha aportado. Él dice, la geografía importa. Claro que importa, ese es el eje. Es que el ordenamiento ya no se hace en Marte, ni en la Luna, ni en Júpiter. Se hace aquí, en la Tierra, aquí con las cordilleras, con los ríos, con los llanos orientales, con la Amazonía. El Chocó biogeográfico, como él lo dice, está lleno de oro, de platino, es un tesoro, pero está abandonado. No, entonces, yo no voy a repetir, pero ha sido interesante. Yo simplemente voy a leer unas notas que tomé. Este país es diverso, como lo dijo, mencionó a Palborda, porque la zona más rica del país tiene la pobreza más alta, el Chocó biogeográfico. Porque Colombia no ha ordenado el territorio más rico del país. Petro dejó pasar la mayor oportunidad de su vida para ser un gran estadista. Renunció a ser ese estadista y se convirtió en un candidato. Desperdició la ley de competencia. Uno de los mayores errores de Petro fue no haber entendido el programa de desarrollo y la función del DNP en la dirección del doctor Jorge Iván. Él tenía ahí a su mejor, a su mejor escudo, que defendió el programa en el Senado. Por Dios, qué oportunidad, primera vez en la historia de Colombia que un grupo diferente a los partidos tradicionales llega al gobierno y con un origen de izquierda y se desperdicia esta oportunidad. Todos creímos que iba a cambiar y miren en lo que estamos. Y finalmente, lo que él nos dice de lo que tiene que ver con las 5 categorías como elemento de la densidad de la geografía. Otra vez el tema de ordenamiento de geografía y termina enseñando. Las ciudades grandes deben de transferir recursos en función de activos ambientales como el agua. No sabemos dónde se acaba el páramo de Santurbán o Sumapaz. Creo que nos ha dado una cátedra magistral que creo que el próximo gobierno tiene que tener en cuenta, y no el próximo, sino los próximos 5 o 6 gobiernos. Gracias, doctor Jorge Iván. No, gracias, Juan Guillermo, no, y muchas gracias a usted. Yo reitero, y yo le agradezco a Fernando el contacto con Juan Guillermo. Pues usted es un maestro en todos estos temas. Yo aprendí de Fernando mucho, pero bueno, no, gracias a ustedes que han persistido en estos asuntos. Bueno, y cómo convertimos esto en política pública en serio, porque lo que usted decía la otra vez, yo tengo un proyecto en Río Claro, listo, pero ¿cómo hacemos que esto sea una política nacional audaz y agresiva? Pero bueno, muchas gracias. Sí. Esta tarde, para esta reunión, yo estuve leyendo la introducción del plan de desarrollo y uno se maravilla de las cosas que hay ahí. ¿Sí? Les voy a leer un párrafo. Es el momento de ruralizar la conciencia urbana y de esta forma que los habitantes de las aglomeraciones asuman su responsabilidad en la conservación de los ríos, los páramos, los bosques y las ciénegas. La dicotomía campo-ciudad es inaceptable y ha llevado a que las concentraciones le den la espalda a los ríos y a los páramos. La aceptación de la interacción entre las dinámicas urbanas y rurales exige que los recursos derivados de las primeras se constituyan en los principales financiadores de los procesos inherentes a la sostenibilidad ambiental. La conservación de los recursos naturales no es un asunto que le compete únicamente a los campesinos, a las comunidades étnicas o a los municipios más rurales. Es sobre todo un compromiso de las unidades. Y por esta razón, la financiación de las necesidades del campo tiene que provenir de manera privilegiada de los habitantes urbanos. Hoy es más claro que entre el campo y la ciudad hay relaciones de continuidad. Eso es simplemente un plan nacional de desarrollo que está consignado en este plan y que debe tener continuidad. Yo tengo afectos, me he dedicado con Juan Guillermo a mirar la Mojana, ¿sí?
Y ahí está sintetizado el drama de la geografía, de la organización, de la reorganización del territorio alrededor del agua. Eso es una revolución que el país tiene que emprender de cualquier manera, ¿sí? No de cualquier manera, tiene que continuar y buscar una senda en relación a cumplir esos objetivos planteados en este plan de desarrollo. Gracias, Jorge, por su lucidez, por su compromiso. Gracias, Luis. Gracias al Ateneo. Gracias, Juan Guillermo. Hace unos pocos años, conversando con una señora que estuvo visitando China hace 60 años, ella le preguntaba al guía, ¿cómo es que ustedes están haciendo una avenida tan ancha, tan grande y no tienen carro? Entonces el chino le dijo, no, lo que pasa es que nosotros planeamos para 200 años. Luis, yo sí creo, miren, yo sí creo que Colombia necesita una especie como de razón pública que debería ser planeación, es decir, el tema de la Mojana, por ejemplo, o el tema de la Guajira. Usted no resuelve el problema de la Guajira en menos de 20 años sin un proceso de reforestación que avance desde el sur hacia arriba. Es decir, tiene que haber una institución que le diga al nuevo gobernante, apreciado querido Abelardo, usted acaba de ganar, pero este proyecto a 20 años de la Guajira va en el año 4, faltan 16 años y usted no puede romper ese proyecto. En Colombia no existe esa institución. Los únicos que en Colombia están pensando en el mediano plazo es el sector energético. Usted ve que la UME, lo único que encuentra en Colombia, pensando 20 años del sector energético, algo el sector de vías, con las vigencias futuras, pero el resto no hay planeación a largo plazo. Cuando a planeación llega el alcalde de Manizales a proponer un aeropuerto, a proponer Aerocafé, pues lo obvio, lo elemental, es decir, consolidemos Pereira para que Pereira se parezca a un aeropuerto. Pero ¿para qué vamos a hacer otro aeroportico? Mira, en Colombia no existe una institución, que es el primer tema tuyo, Luis, con una visión de largo plazo. No existe. ¿Cómo nos tiramos? Miren estas cifras, que Fernando me las ha oído 1000 veces. El proyecto del Toyo, los túneles del Toyo, más los puentes del Toyo. Ese proyecto costó 3 billones de pesos. En regalías nos tiramos 47 billones de pesos. Y usted sabe, Juan Guillermo, que es 1 billón de pesos. Nos tiramos 47 billones de pesos en 11.000 proyecticos. Si usted coge los 47 billones de pesos y hace un proyecto como el de actualización de todas las PETAL, son 21 billones, 22. Y si además hace 10 proyectos como el del Toyo, es decir, el problema de nosotros no es plata. El problema de nosotros es la dispersión de recursos. Yo en planeación aprendí una cosa, que no me asuste el billón. Cuando a mí me presentan un proyecto de 20.000 millones de pesos, yo digo, son chichiguas. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly, va a planeación
con proyecticos de 10.000 millones de pesos. ¿Y por qué no hay un proyecto de 1 billón de pesos para Cañón de Micay, Bajo Calima? Es que usted no saca a la gente de la coca o del oro con proyecticos de 10.000 millones de pesos. Son proyecticos de fincas. Usted necesita un proyecto de 1 billón de pesos por lo menos para arrancar. A la COP16, Susanita Muhammad no llevó un solo proyecto de 1 billón de pesos. Yo pongo el ejemplo de Atacama, en Chile. Atacama tiene a todos los grandes astrofísicos del mundo peleando por estar allá. ¿Cómo es que Colombia no tiene en el litoral pacífico a todos los científicos del mundo peleando por estar en el litoral pacífico? Pero bueno, ese es el primer punto, Luis. Aquí no hay planeación de largo plazo. También lo mencionaron ustedes, Juan Guillermo, la vez pasada. Y el otro tema son los modelos econométricos. Sí, nosotros estamos en una estupidez. O sea, el modelo ayuda para conversar, pero pongámosle sentido común a las cosas. Mire cuánto está demorando una tractomula para salir de Bogotá a Buenaventura. El Fernando ha estudiado eso. Es decir, cuando Fernando añora el tren, que todos lo añoramos, cuando Fernando mira otra vez el túnel de la línea y mira todo eso, yo, ¿cómo acabamos con el tren? ¿Cómo acabamos con el transporte fluvial? Una tractomula que sale de Bogotá hacia Buenaventura, nadie sabe cuánto se va a demorar. Inclusive una tractomula que sale de Bogotá a Villavicencio puede demorar o 5 horas o 10. Entonces, esos son temas absolutamente elementales. El plan de integración nacional. Yo termino alabando a Turbay. El plan de integración nacional de Turbay, que lo hizo Wiener. Wiener era el director de planeación, el subdirector era Diego Otero. Hicieron un excelente plan diciendo, hay que integrar ese territorio. Pero ¿cuánto llevamos en eso? Bueno, y yo no siento los trabajos de Fernando que recuerda cómo era Puerto de Río. Yo me acuerdo cuando era pelado, yo le decía a Fernando, uno pasando el túnel de la línea y llegando a Puerto de Río, eso era una maravilla, pero bueno, porque acabamos el transporte férreo. Yo salía a las 6 de la tarde de Medellín, en el Expreso del Sol, y llegaba a Bogotá a las 6 de la mañana, 12 horas. Ahora usted de Bogotá a Honda se demora 8 horas. Bueno, pero bueno, no respondí. Bueno, entonces, lo que digo yo, Luis, son unos modelos que les falta sentido común. ¿Cómo puede usted predecir? Mejor dicho, yo digo a los jóvenes economistas, cuando usted pone en un modelo el precio del dólar en el 2037, mejor dicho, usted no puede poner esa estupidez. ¿Qué? ¿Usted imagina que está... Oye, ¿qué está en el 2037? ¿Qué? No. Hay un ejemplo que ilustra eso que está diciendo Jorge. Y ese, el barrio Crespo de Cartagena, pues se lo ha comido la urbanización y el desarrollo urbanístico, pero también está ahogado por el aeropuerto Crespo. ¿Por qué no digo Fernando? Le van a meter a eso más de 7 billones de pesos, ¿sí? Para ampliarlo a 11 millones de pasajeros, dado el éxito, pues, del turismo, ¿sí? Pero están pensando un aeropuerto a 20 minutos de Cartagena, que es Bayunca, y a otros pocos kilómetros del aeropuerto Ernesto Cortizos, ¿sí? Eso es la cosa más absurda del mundo. Y lo que decía Jorge del aeropuerto de Palestina, ¿sí? Palestina es un municipio de Caldas que está a 26 kilómetros de Manizales, y Palestina está a 28 millones de Pereira. Los pasajeros de la Matecaña son más de 2 millones de personas, ¿sí?
Y el flujo de pasajeros en la Nubia, el aeropuerto que pretende reemplazar con Palestina, el flujo de pasajeros es decreciente. ¿Sí? En el 2018 tenían un flujo de más de 238.000 personas al año. Hoy tienen 38.000 personas y se están gastando. Además, eso ha sido una piñata. ¿Sí? Es lo que está diciendo Jorge del despilfarro de los recursos. Plata hay, pero también hay esa dispersión e ineficacia de la inversión pública que hace que nos gastemos los recursos escasos en proyectos absolutamente ineficientes. Yo voy a hacer dos preguntitas nada más. Tiene dos preguntas. Fernando, ¿qué hacemos, Fernando? ¿Qué hacemos, Fernando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si Petro no creía en el modelo de desarrollo planteado. No encuentro una sincronía entre lo que él hablaba, en especial el problema ambiental, y la realidad que se planteaba en el plan de desarrollo. Respecto a la primera pregunta, Carlos, me está oyendo, ¿no? Sí, pues, sí, perfectamente. Es decir, yo lo que digo, Carlos, es que lo que yo comentaba ahora, cuando uno está en una tesis doctoral o de maestría, pues como que no termina angustiado. Yo estuve en las negociaciones de Caracas con los helenos. Entonces uno dice, ¿qué hacemos en Cañón de Micay bajo Calima? Y uno termina angustiado. Pero es que la pregunta la tiene que resolver Fernando. Es que, por hecho, es una pregunta colectiva. Y lo que dice Juan Guillermo es cierto, o Luis. Es decir, usted tiene 3.000 topos metidos en una mina. Todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo ve las motos de los pelados jóvenes que llegan. Todo el mundo sabe dónde están los huecos por donde bajan. ¿Y por qué no somos capaces? Es decir, es la pregunta que se hacen los chinos. Ellos han tomado el 70% de los túneles, pero el negocio es tan bueno que los chinos siguen sacando oro. ¿Qué es lo que hay ahí? Que no somos capaces. ¿Cómo le quitamos el poder al Clan del Golfo en toda esa parte del Chocó, del litoral pacífico? ¿Cómo hacemos con los helenos? Yo, lo que digo, Carlos, yo no tengo respuesta, es que yo no sé. Yo lo único que puedo decir es, desarrollemos grandes proyectos agroindustriales. Petro sigue teniendo un problema y es añorando la luz de los años 70. Cuando llegué a Bogotá, y yo oí por primera vez el nombre de FALS, yo llego al Congreso de la NUC de 1973, eso era una locura. Tierra para quien la trabaja, tierra para... Fuera FALS, fuera FALS. Ese coliseo temblaba pidiendo que, porque FALS tenía unas financiaciones de la FOR, etc. Pero esa idea de tierra para quien la trabaja sigue obsesionando a Petro. Tierra para quien la trabaja ya no tiene sentido en muchas regiones del país. Tierra para quien la trabaja tiene sentido en muchas zonas de microfundio, pues ya no tiene sentido en la Orinoquía. Entonces ahí hay un tema que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos con la coca, con la minería ilegal? Pues lo único que me ocurre a mí es grandes proyectos agroindustriales tan atractivos, que la persona que está sacando oro al lado de una draga diga, mejor irme para esta finca. Pero bueno, eso es un comentario sobre lo de Uriticá. ¿Cómo hacemos, Fernando? Es que a nosotros nos explicaba el gerente de la mina que ellos han buscado múltiples mecanismos que le han ofrecido a los mineros, que listo,
quédense con el pedazo de la mina que ya cogieron. Inclusive nosotros la ayudamos porque como tenemos máquinas grandes, pueden sacar más oro, porque una cosa es sacar oro con un taladro y otra cosa es sacar oro con estas grandes máquinas. Y entonces les damos una participación, pero el Clan del Golfo no deja hacer el negocio. Pero bueno, yo le doy la palabra a Fernando. Ahora, ¿por qué Petro no cree en el plan? Esa es una duda que yo sigo teniendo. Eso pasó por, primero, los diálogos regionales vinculantes, es que estuvimos en 52 subregiones. Eso era una locura la expectativa que había con Petro. A la Universidad del Valle llegaron 12.000 personas. Después, Consejo Nacional de Planeación, gremios. Todos los ministros, todos metieron artículos, todos. Después Congreso con 5.000 proposiciones. Entonces, obviamente, eso fue un proceso complicadísimo. Y uno dice, ¿por qué esto no lo convenció? ¿Por qué no lo convenció? Si él estaba en todo. Petro tuvo la genialidad de decir, hagamos los diálogos regionales. Nos fuimos por todo el país. Mire, la gente decía, por fin llegó el cambio. Yo estaba absolutamente convencido, apasionado. Por fin lo que quería en mi vida llegó con Petro. Pero bueno, yo no tengo la respuesta. ¿Qué le pasó a él? Que no coge ese plan de desarrollo y lo predicó desde el primer... Mire, nosotros llegamos al Consejo de Ministros, el último Consejo de Ministros para aprobar el plan, 11 de la mañana, y Petro Petro para el Consejo de Ministros, me mete en su oficina a las 12 del día, me tuvo de 12 del día a 2 de la tarde. Yo llego con 2 tomos. El tomo de los diálogos regionales, que para mí era una maravilla, y el tomo de las bases del plan. Y yo todavía me acuerdo de él tirándome esos tomos sobre la mesa. Esto no es mi programa de gobierno. Yo estaba desconcertado. Había parado el Consejo de Ministros porque era la víspera del plazo para llevarlo al Congreso. Me gritó 2 horas. Yo, el presidente, lo que pasa es que entre el programa de gobierno y esto, pues yo tengo que proponer inversiones factibles. Bueno. Pero yo estaba orgulloso con el resumen de los diálogos regionales, que eso es una maravilla lo que se hizo ahí. Finalmente el Consejo de Ministros empieza a las 4 de la tarde, el Consejo a las 11 de la mañana, y reparte el programa de gobierno. Este es mi programa de gobierno. Y le dice Alejandro Gaviria, presidente, es el programa de gobierno de su primera vuelta. Nosotros estamos aquí, refiriendo a José Antonio, a Cecilia y a él, entre la primera y la segunda vuelta. Este no es el programa de gobierno de la segunda vuelta. Y bueno, algunos ministros me defendieron, obviamente, José Antonio, Cecilia, Alejandro Gaviria, Álvaro Leiva le dice, presidente, usted está llamado a cumplir la Constitución del 91. Mire, este plan de desarrollo es una obra maestra. Frente a las obras maestras, uno lo que hace es mirarlas con admiración. Bueno, finalmente se aprueba el plan de desarrollo en el Consejo de Ministros y al otro día se lleva al Congreso. Pues lo que quiero decir con esto es que desde el principio Petro tenía una rabia con el plan de desarrollo. Yo no sé si él hubiera querido que en el plan de desarrollo decía que se acaban las EPS, que no hay exploración. Mire, no hay una sola frase en el plan de desarrollo, que fue una pelea mía con Inés de Vélez, donde diga que no hay exploración.
Yo creo que todo eso le dio rabia a Petro. Yo creo que él esperaba un plan de desarrollo que dijera, se acaban las EPS, no hay exploración, no hay articulación entre universidades públicas y privadas. Yo no sé qué quería él. Esposo no dice, tal vez quería eso. Que en el plan de desarrollo dijera no exploración. En el plan de desarrollo no hay ni una frase que diga no exploración. Porque yo siempre estuve convencido de que usted tenía que llevar a 1 millón de barriles día para poder hacer la transición energética. Mire, toda la parte petrolera, a mí me encantó Bayona. Nosotros nos reunimos con Bayona varias veces. Si alguien tenía clara la transición hacia hidrógeno verde, era Bayona. Y Petro lo saca y pone arroba. Es decir, el plan de desarrollo en materia petrolera estuvo muy marcado por Bayona. Esa amabilidad de Bayona mostrándonos todas las tendencias para ir pasando a hidrógeno verde, eso es una maravilla. Pero obviamente eso implicaba aumentar la producción de petróleo, no disminuirla. Pero bueno, no te respondo, no sé si respondí la segunda pregunta, Carlos. Bueno, la primera pregunta sobre Eurítica, que la responda Fernando, y la segunda... Sí. Entonces yo se la dirijo a Fernando. Fernando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay un economista... Yo no soy Fernando, bueno, yo no oigo Fernando, pero me cuentan que he hecho. Hay un economista que se llama Dani Rodríguez, que tiene una frase que dice que los países tienen que hacer varias cosas simultáneamente bien. Porque si usted no hace esa coordinación de los programas y de las políticas, pues una política anula la otra. Yo me remito a la Mojana, ¿sí? Y al Bajo Cauca. La Mojana sufre toda la sedimentación y la contaminación de la actividad aurífera legal e ilegal del Bajo Cauca, del Oro, de la estación del Oro. ¿Sí? Varios puntos. Uno, que está en discusión en esta campaña electoral, ¿sí? La seguridad territorial. Si tú no tienes seguridad territorial, no puedes tratar de meter a esos ilegales en la economía legal. Esa es una primera condición. La segunda condición es que el territorio hay que mirarlo en virtud de la convergencia. Yo he defendido las regiones administrativas de planificación porque el ordenamiento territorial, ¿sí? Que pretende crear un departamento del Medio Magdalena que abarque desde Neiva o desde Honda hasta más allá de Barranca Bermeja, ¿sí? Hoy es imposible, eso es un imposible dadas las realidades políticas y económicas, pero las regiones administrativas y de planificación sí son una posibilidad de convergencia de departamentos que tienen en cuenta la geografía, que tienen en cuenta la centralidad de la región, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿sí? Yo he estado proponiendo, ¿sí? Que porque toda la sedimentación baja hacia la Mojana y hacia Barranquilla y hacia el Caribe, pero hacia la Mojana, aguas abajo. Toda esa contaminación, ¿sí? De las empresas legales e ilegales, en esta bonanza del oro, no han pagado un solo peso por la contaminación que afecta a la región de la Mojana y a sus habitantes. ¿Sí? Una propuesta sería, ¿sí? Con dos aristas. Uno, que está en la Constitución, la creación de un fondo de compensación regional para la Mojana, de un fondo de compensación ambiental para la Mojana.
Es Te decir, escuché decir eso la vez pasada también. Estás insistiendo mucho en esto, ¿no? En el fondo de compensación. Te lo escuché decir la vez pasada también, ¿no? claro, claro, porque es un problema de justicia ambiental, ¿sí? He estado pensando en estos días que si gana Abelardo, incluso si gana Cepeda, esto se puede complicar, porque las empresas son renuentes a los impuestos, pero hay una figura que puede reemplazar en este contexto una reparación, una compensación, porque los daños ambientales en la región de la Mojana están sustentados en diversos estudios de la Universidad de Cartagena, de diversas universidades del país, ¿sí? Para que se pague esa compensación. Dado que eso es una dificultad desde el punto de vista de los impuestos, hay una figura que se llama obras por impuestos, que puede conducir a que se recuperen los humedales, los ríos, la sedimentación, y este fondo de compensación puede y dura, según la cuestión jurídica, dura toda la vida del proyecto que causa el daño ambiental. Entonces, a mí se me ocurren esas dos. Otra cosa, yo no entiendo. Hoy el oro es un elemento o un metal afín a las soluciones de la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías. ¿Por qué no podemos crear un instituto o la Universidad de Antioquia lidere un proceso para agregarle valor al oro? Una inquietud que tengo, Sí. y es la siguiente, es que, bueno, se habla del río Magdalena como un aspecto clave de toda esta situación del país en torno al problema del agua y de la distribución territorial del país. Pero yo veo que, por ejemplo, en este debate electoral sigue como punto central la corrupción. Es decir, la corrupción sigue siendo, pues, el aspecto más importante en el debate político. Y yo veo que ninguno de los dos candidatos ha mencionado el problema del río. Y no se ha referido para nada al río Magdalena y sus soluciones, ¿no? Ese es un problema que yo veo ahí, pues, muy grave en torno a lo que viene hacia adelante, tanto con Abelardo como con Cepeda. Esa es la realidad de lo que yo veo. Y a eso se apunta, pues, lo que el doctor Jorge Iván planteaba sobre el problema de la concepción de los economistas actuales alrededor del manejo de la economía del país o de la proyección del país, ¿no? Entonces, se junta eso con la mala formación, no sé, o la mala concepción educativa de los economistas colombianos. Entonces, no sé si es un problema de aquí o es un problema del manejo de la economía o de que hay una falla en la ciencia económica en ese aspecto. Entonces, yo quiero que pues haya una claridad sobre eso. Es que la corrupción políticamente es más atractivo que el río Magdalena, es que es tenaz. Bueno, usted habla contra la corrupción, eso es mucho más atractivo que hablar del río Magdalena, pero bueno, no sé, Fernando, ¿ustedes qué opinan? Pues? No, yo creo que es así. Eso está implícito, Jorge y compañeros, en lo que se ha señalado de la continuidad de este plan de desarrollo del Potencia Mundial de la Vida, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Ahí está el río, ahí está la geografía, ahí están los territorios, ahí está la convergencia. Lo que pasa es que tenemos el problema que hemos hablado aquí de la no continuidad, de la no planeación en el largo plazo. Y un problema, lo que tú decías, Jorge, la vez pasada, o Iván Zapata, de la política de Estado. Aquí no tenemos una política de Estado y entonces eso complica mucho las cosas. Y como estamos en función de la geopolítica, ¿sí? Todo eso se complica.
Yo quisiera aprovechar la presencia de Jorge Iván por la importancia de su pensamiento, de su conocimiento en esas dos ciencias que él maneja, que son economía y filosofía, porque mucha gente piensa que no tienen nada que ver y eso es fundamental. Lo que él ha dicho hoy es la geografía. La geografía importa. La Mojana importa, el río Magdalena importa, el río Cauca importa. Independiente de qué gobierno nos quede este domingo, que sea Cepeda, que sea Abelardo, el que sea, para mí es Colombia, para mí es el río Magdalena. Yo he colaborado con distintos gobiernos, colaboré con el gobierno de Pastrana, con el gobierno de Uribe, y traté de colaborar con el gobierno de Petro en el tema de Mojana, con Jorge Iván. Cuando él estaba director, estuvimos en Bogotá, íbamos a ir a la Mojana en febrero a estudiar todo ese tema, pero desgraciadamente pasó lo que pasó y Jorge Iván salió de planeación y eso se truncó, como se truncaron muchas cosas. Pero no dejemos eso ya ocurrió, miremos hacia el futuro. Mi propuesta es, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir ayudando a los gobiernos, tenemos que luchar porque haya un plan de desarrollo, un programa que sea política de Estado. Tenemos que convertir el río Magdalena y todas estas cosas que hemos hablado de la geografía y de mirar en una forma orgánica, integral, nuestra geografía, dividido en territorios y en un ordenamiento, y tenemos que construir políticas de Estado a 30, 40, 50 años. En estos días me dijeron que ayudara un poco para mirar el tema de turismo y el tema que es una de las áreas que yo manejo. Y yo dije, si no construimos una política de Estado frente al turismo en una forma sostenible, etcétera, para 20 o 30 años, esto no se va a resolver, no se resuelve en 4 años. Es que los problemas de Colombia no los resuelve ni Cepeda ni Abelardo en 4 años, nadie. Esto es un problema de nación, esto es un problema de Estado y todos tenemos que trabajar en proyectos de Estados y en programas hacia 30 años, 40, 50 años, como lo hace China, como lo hace el mismo Estados Unidos y los países avanzados. No podemos estar improvisando y cambiando de rumbo cada 4 años. Creo que es el momento de plantearle a quien sea que esto es fundamental y construir COMPES y leyes para el río Magdalena, para las PETAR, como ha dicho y nos ha indicado Jorge Iván. En eso concluyo yo esta noche. Y yo creo que con eso concluye esta conversación, no sin antes agradecerle a ustedes la presencia, de manera especial a Jorge Iván González, a usted, Juan Guillermo, y Fernando y Carlos y todos los que estuvieron presentes en eso. Así que, Jorge Iván González. Quisiera escuchar a Jorge Iván las últimas palabras sobre esto. No, Juan Guillermo, lo último que has dicho, de cómo creamos, yo lo que decía, una especie de razón pública. ¿Cómo logramos que una entidad, yo no sé si es planación, miren a largo plazo, los seres humanos, pues todos sabemos que somos muy miopes, es decir, un ser humano no está pensando a 100 años, a 40 años. Los seres humanos somos muy miopes, muy corticos de mente. Necesitamos ese aparato institucionales que nos obliguen a pensar en mediano y largo plazo. Uno de los grandes errores de Petro es haber identificado tecnocracia con neoliberalismo. Eso fue fatal. Tecnocracia con neoliberalismo golpeó muy duro a Hacienda, Planeación, a la CREC, con ese argumento que todo tecnócrata es neoliberal. Yo creo que eso hizo mucho daño. Volver a recobrar la planeación, pero lo que dice Juan Guillermo, ¿cómo convencemos? Lo que ha hecho todos, bueno, todos ustedes. Es decir, usted necesita una especie de supergerencia del Gran Río de la Magdalena, es decir, algo con poder de decisión, pero bueno, no sé cómo lo logramos. Yo creo que la propuesta de ley de competencia, como nosotros la habíamos conseguido en planeación, dándole mucha fuerza a todos estos temas ambientales, puede ser un camino para lograr la convergencia. Si no lo hemos logrado por el lado del sistema nacional de participaciones como está, pues comprometamos a estas ciudades. Como decía Absalón Machado,
cómo ruralizamos la conciencia urbana, es decir, cómo logramos que un pelado, cuando abra la llave, piense en la Amazonía. Es decir, ese es un reto muy complicado. Que cuando yo abra la llave y cuando me ponga en la ducha, diga esto es posible gracias al litoral pacífico de la Amazonía. Pero bueno. Gracias. Un abrazo a todos. Y gracias, Luis, y gracias a todos. Chao.